Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. ¿Cómo están todos esta mañana? ¿Están todos bien? Gracias al Señor. Quisiera, antes de comenzar nuestro estudio de esta mañana, invitar a los que aparecen en la lista que tenemos del comité de nombramiento, que puedan pasar por acá. Los nombres que ustedes han visto en esa lista, si usted está su nombre, venga por acá.
hermano Modesto, Marta Andrade, Enoch Cucheva, William Dimerson, Emileta, Eliodoro García, Benjamín Gómez, Armando Hernández, Karina Hernández, Héctor Herrera, Alex Jandete, vengan por acá, suban acá, Grisel Juárez, William López, Mónica Mijango, Concepción Morales, Raúl Ordóñez, Noemí Parada, Erlinda Pardo, Héctor Pérez, Luis Kiev, Nelson Quintanilla, Jeremías Ramírez, Ana Yancy Ruiz, Sandra Ruiz, Rubén Sales, Verónica Serrano, Jorge Torres, Emilio Vega, Ineraldo Villeda, Mirna Zabaleta, Blanca Zelaya y Carolina Cepeda. Creo que nos faltan algunos y por alguna razón algunos están fuera en otra iglesia, nos comunicaron que no iban a estar, pero ¿cuántos vamos a estar orando por cada uno de estos miembros del comité? Sin duda el trabajo que haremos va a ser un trabajo en base al deseo de buscar y de elegir personas idóneas dentro de nuestra congregación para las responsabilidades del nuevo año. No será nada fácil, siempre hay sus trabajos previos. El trabajo que todas estas personas van a hacer tarda alrededor de 1 mes y medio, reuniéndose 3 veces a la semana. Unos pueden estar, otros no pueden estar. Hay un trabajo intensivo, hay cansancio más tarde, son horas a veces largas, a veces queremos terminar. Pero ¿qué necesitamos? Yo les pido en el nombre de Dios, no llevemos esto a la carrera, por eso estamos comenzando temprano. Y les pido que esta semana nos unamos y la iglesia le pedimos que se nos una en oración, ¿les parece? Nos unimos en oración por cada uno de esos nombres que ustedes han visto. Si usted quiere tomarle una foto a esos nombres, llévese esos nombres, ora personalmente y los pone delante del trono de Dios para que las decisiones que se lleguen a tomar sean de bendición para la iglesia. Así es que vamos a pedir a este grupo que nos arrodillemos y vamos a tener una oración para colocarnos en las manos de Dios. Y les pido a ustedes inclinar sus rostros ahí donde están y se nos unan a través de este momento. Señor, te agradecemos porque nos llamas para servirte. Reconocemos, Señor, que para servirte solo necesitamos tener la disposición. Y, Señor, hoy te encuentra este ejército de hermanos de este comité, donde tú los has llamado. Los has llamado, Señor, y has sido electos de acuerdo a tu voluntad. Y cada uno de ellos tiene el deseo y la responsabilidad de cumplir el llamado que tú has hecho. Permite, Señor, que durante las reuniones tu presencia nos acompañe. Tu Santo Espíritu intervenga en nuestros corazones y tú puedas ser, Señor, el centro de nuestras decisiones. Que, Señor, cada una de esas decisiones pueda ser con el beneficio y la bendición de tu iglesia. Que podamos formar un grupo en el cual la honra y la gloria la demos a tu nombre. Que cada uno de los liderazgos pueda ser un liderazgo, Señor, de bendición, de crecimiento y poder alcanzar el plan que tú tienes en la misión que nos has encomendado. Te suplicamos esta mañana que bendigas a cada una de estas familias con su tiempo, con su esfuerzo, con sus energías, en su trabajo y en todo lo que ha de venir en este previo trabajo, y que tú nos ayudes a poder formar, como hemos formado, una familia para la gloria de tu nombre. Acompáñanos hoy y siempre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que después de terminar el culto nos vamos a reunir aquí a todos ustedes para que platiquemos un poquito. Va a ser previo. Que Dios les bendiga. Gracias, mis hermanos, gracias por su apoyo, gracias por el voto de confianza que han mostrado el sábado pasado en cada uno de mis hermanos. Y recordemos que este trabajo hemos de comenzarlo previamente el próximo sábado. ¿Qué cosas buenas han sucedido esta semana? Esta semana teníamos una reunión con los diáconos. Íbamos a estar participando con los diáconos, diaconisas y ancianos, y no pudimos estar. Y muchos han preguntado, pastor, ¿por qué no llegó a la reunión? ¿Y saben lo que sucedió?
nos vino la sorpresa del cielo. Nació nuestro segundo nieto y fue una experiencia muy única también. Nació el domingo, 10 para las 12 y a las 3 de la mañana nos despertaron. Así es que nos fuimos hacia Riverside para ver ese muchachón y gracias a Dios que está sano, con el papá, la mamá y su hermanito. Así es que ha sido de bendición durante esta semana y nos está ya empezando un poco de irlo a volverlo a ver, porque ya tenemos una semana que no lo vemos. Ya nos preparamos con mi esposa para que el domingo vayamos a ver a ese nieto, lo abracemos, aunque todavía no dice abuelo todavía, pero vamos a hacer el trabajo de familia, que es darle ese crecimiento y esas expresiones de cariño. Así es que si no me vieron en esa reunión, sepan que estuvimos también atendiendo la otra iglesia que Dios nos ha dado, que es la familia, y fue un momento agradable participar de la venida del nuevo nieto. Y se llama, ¿saben cómo se llama? Se llama Isaías. Y el primero se llama Josías. ¿Y sabe lo que le dije a mi hijo? Le dije, mira, tú estás interesante, tú estás escribiendo el libro de profetas y reyes. Solo falta la niña y que se llama Ellen G. White. Así es que, no, me dijo, ahí nos quedamos, no hay Ellen G. White. Así es que ha sido de bendición, nos hemos gozado con la experiencia de tener a nuestro nieto y ahí estamos. Y pedimos sus oraciones para que el crecimiento de ellos sea de comunión y de crecimiento para la gloria de nuestro Dios. Vayamos a la palabra de Dios y vayamos al texto de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, ¿y no de quién dice? Y no de nosotros. La excelencia es de Dios y no de nosotros. Usted es una creación de Dios. Y quiero darle esta cita también de nuestra hermana White, donde nos habla de esta manera en El deseo de todas las gentes, en la página 261. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque son perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento, la práctica de la vida y por la gracia de Cristo, ser transformados a su imagen. ¿Cuántos damos un fuerte amén? Hermanos, usted y yo a veces decimos necesitamos ser perfectos para servir en la casa de Dios. Y nuestra hermana White nos comenta y hace su comentario que usted y yo no necesitamos ser perfectos. Somos vasos de barro. Y un vaso de barro necesita ser transformado por el alfarero. Y usted y yo necesitamos ser transformados por el alfarero para la gloria de Dios. Se cuenta la historia de aquellos hombres que planearon ir al Polo Sur. Cada uno tenía un líder. Y dice que en el primer grupo, el líder era el explorador Roald Amundsen. Y dice que antes que el grupo comenzara, Amundsen estaba planificando cuidadosamente cada detalle del viaje. Estudió los métodos de los esquimales y otros exploradores. Decidió usar trineos de perro para transportar todo su equipo y suministro de alimentos. Sus hombres fueron seleccionados por sus habilidades en el esquí y en el manejo de perros. Solo permitiría que el grupo viajara 6 horas al día. Quería que los hombres y los perros descansaran lo suficiente. Tenía depósito de suministros a lo largo de la ruta. Sus hombres tenían el mejor equipo posible. Llegaron al Polo Sur y regresaron a casa sin lesiones graves. Sin duda, para hacer un viaje de estos se necesita conocer y se necesita tener una experiencia y caminar cerca para entender o haber tenido la experiencia. El otro grupo fue liderado por Robert Falcon Scott, un oficial naval británico que había explorado el área de la Antártida. Scott
estaba decidido a ser tan moderno en su enfoque como fuera posible. En lugar de usar trineos tirados de perro, decidió usar trineos y ponis motorizados para llevar todos sus suministros. Las cosas empezaron a ir mal cuando los motores de los trineos dejaron de funcionar. Luego, los ponis, que sufrían mucho por el frío, fueron perdiéndose y fueron muriendo. Lo significaba que los hombres tenían que arrastrar los suministros en trineos cargados. Scott no había prestado mucha atención a la ropa y al equipo, de modo que todos los hombres sufrían congelación, algunos incluso con gangrena. Las gafas que Scott había seleccionado estaban mal diseñadas y los hombres perdieron la vista por la nieve. Su suministro de alimentos y agua se agotó. Por algún milagro llegaron al Polo Sur, pero solo para ser recibidos por la bandera noruega y una carta de Amundsen. Habían llegado un mes entero después de Amundsen, y sus hombres de Amundsen eran un líder porque tenía una visión que era más que un sueño, tenía un plan. Y hermanos, yo te hago la pregunta, todos nosotros hemos caminado en la vida y la pregunta es, ¿tenemos planes? ¿Hay planes en nuestra vida? ¿Hay planes para llegar al reino de los cielos? ¿Estamos trabajando en esa dirección? Y tú podrías decirme, bueno, pastor, los planes, usted es el pastor, usted los maneja, usted sabrá qué hacer. Yo quisiera decirte que delante de Dios, todos nosotros somos líderes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes hogares. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Y Dios nos ha llamado para tomar esta dirección. Si ustedes ven en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, hay algo que nosotros usamos muy a menudo y que puede ser de ayuda para nuestra vida. Deuteronomios capítulo 28, versículo 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no ¿por qué dice? No por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Y qué dice ahí esa cláusula siguiente? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dios está diciendo que Él desea que su pueblo sea, ¿qué dice? Cabeza y no cola. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser cabeza y no cola? ¿Cómo puedo yo salir estimulado este día sabiendo de que Dios me ha dado un lugar ya? Primero, tengo que creerlo. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, entonces usted está aceptando por fe la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios es la promesa que Dios te da para que tú puedas tener el lugar que deberías de tener. Ahora, para obtener algún lugar, no nos podemos quedar sentados. Tenemos que movernos, tenemos que salir, tenemos que actuar. Para poder lograr nuestros sueños, tenemos que salir de la cama y llevarlos a la realidad. Y la realidad será el campo de entrenamiento. La vida cristiana es un encuentro con Dios, es un entrenamiento a diario. Muchos de nosotros luchamos para que no hayan circunstancias de adversidad. Y yo quisiera decirte que cuando hay adversidad es cuando más temple nuestra vida se encuentra para ser líderes delante de Dios. Y para poderlo lograr, nosotros tenemos que asimilar este concepto. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás por encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Pero pastor, eso fue en el tiempo de Israel. Hoy estamos viviendo en otra época.
La palabra de Dios permanece y permanece para siempre. La palabra de Dios es el estímulo de nuestra vida. La palabra de Dios desea que nosotros podamos conquistar, desarrollar, podamos llegar a crecer como líderes, no solamente en nuestra esfera familiar, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en todos los aspectos. La palabra de Dios quiere que nosotros saquemos el potencial que hay dentro de nosotros, porque cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, aceptaste que el Espíritu Santo dirigiera tu vida. Y cuando tú aceptaste al Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo fueron colocados en tu vida. Y si los frutos del Espíritu Santo fueron colocados en tu vida, es para que tú puedas utilizarlos en beneficio y en crecimiento, en el liderazgo de tu familia, en el liderazgo de tu comunidad, en el liderazgo de tu trabajo y en el liderazgo de tu iglesia. Mira qué hermoso. Qué hermoso es saber que Dios nos llama y nos equipa. Dios nos permite que podamos realizar cosas grandes para su nombre. Pero nuestra naturaleza a veces es compleja, porque nosotros luchamos con algo que se llama miedo. El miedo nos limita, el miedo no nos hace avanzar. Cuando yo camino a veces en la iglesia y veo cómo cada uno se mueve, perdonen que piense a veces así, yo dije, si esta gente yo la hubiera conocido en cierto tiempo y tuviera tenido el negocio de electricidad, wow, hay un potencial para que esta persona cumpliera este propósito. A medida que uno los va viendo, cada uno de ustedes tiene un potencial terrible. Y esos potenciales a veces son guardados dentro de nuestras luchas y dentro de nuestra mente, y a veces no visionamos más. Ahora, encontramos en la ilustración, para poder nosotros llegar al Polo Sur, tenemos que prepararnos. ¿Estamos de acuerdo? Para poder llegar al cielo tenemos que prepararnos. Pero lo más interesante es que en esta invitación de crecimiento espiritual, Dios te invita y Él te prepara. Él te va llevando. Solamente tú tienes que poner la disposición de tu corazón para que Dios pueda seguir obrando. Mira lo que dice Primera de Corintios. Vayamos a Primera de Corintios. Y este texto nos va a ayudar a nosotros a entender cómo Dios en su bendito amor nos ha llamado y nos sigue ayudando para alcanzar la bendición más grande. Mira lo que dice el apóstol Pablo a través del versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién dice? En el Señor. El que comenzó la obra, Él la va a terminar. Ningún líder nace, se hace. Cuando nosotros analizamos la vida de Abraham, nos impacta nuestra mente. Cuando nos analizamos la vida de Moisés, impacta nuestra mente. Cuando analizamos la vida de cada uno de estos líderes y nos damos cuenta que cometieron errores, pero siempre buscaron la dirección de Dios. Cuando nosotros como seres humanos buscamos la dirección de Dios, Dios está más dispuesto a darnos su espíritu para hacer una obra de alcance. A veces nosotros claudicamos
porque nos colocamos en ese concepto humano y no sabemos que detrás de lo que estamos haciendo, ángeles de Dios están con nosotros. El poder de Dios nos ministra. A veces me pone triste cuando dicen, pastor, vamos a cerrar el grupo por X razón. Yo quisiera decirte que la vida es una vida de batallas, que cada día nos encontramos en un campo de batalla. Y ese campo de batalla puede ser contigo mismo, puede ser con tus problemas de salud, puede ser con tus problemas en matrimonio, puede ser con tus problemas personales, puede ser con tus problemas financieros. Cada momento en la vida vas a estar encontrándote en una batalla. Pero son en las batallas donde nosotros encontramos la fortaleza y el poder de Dios. Son en las batallas donde nosotros vemos que nuestra fe es real y es viva. Son en las batallas cuando nosotros sabemos que Dios está de nuestra parte. Por eso no claudiques, no te sientas miserable. El Señor dice en su palabra que Él escogió lo vil, lo débil. Tú y yo nos podemos mostrar que somos mejores que nadie. Tú y yo lo único que tenemos es el buen deseo de nuestro corazón de colocarlo en las manos de Dios para que Dios lo utilice y que nuestro corazón y nuestras acciones glorifiquen el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a sentir, vamos a ser llamados, vamos a comprometernos, vamos a dedicarnos, vamos a hacer que todo nuestro ser esté en sus manos. Que van a haber dificultades, claro. Sin duda, esta historia ustedes ya la han escuchado. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 22, encontramos, David está huyendo. Y está huyendo de Saúl. Dos líderes interesantes. Un líder que lo pidió el pueblo y otro líder que lo eligió Dios. Un líder fue elegido de acuerdo a su apariencia, a su fuerza, a su capacidad, esbelto, fuerte, guerrero. El otro líder, un joven humilde, que tenía en su tiempo de trabajo hablar con Dios, relacionarse con Dios, escuchar a Dios, caminar con Dios. Dios guiaba a ese joven. Tanto fue así que en el capítulo 17 de ese mismo libro encontramos con qué empeño se colocó en las manos de Dios para defender el nombre de Dios. Sin duda, su experiencia, su conocimiento, su relación con Dios lo hacía y lo motivaba a hacer lo que estaba haciendo. La historia nos dice que venció al gigante. Todos admiraron a David y el corazón del rey comenzó a ver una diferencia con David. Pero lo más interesante es que David fue ungido para ser rey de Israel. Y ahí comenzó el corazón de Saúl a comenzar a perseguirlo. Y es aquí donde nos encontramos en el capítulo 22, versículo 1. Mira, interesante. David está huyendo. Y cuando tú huyes, ¿qué haces? Te buscas un refugio, buscas un lugar donde nadie te conozca, buscas donde nadie te identifique. Quieres estar a solas. Pero mira este texto y puede ayudarnos a entender varias cosas en el liderazgo para nuestra vida. Dice el versículo 22, siguiéndose luego David de ahí, luego a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Interesante, ¿no? Se identificaron con David, amaban a David, vinieron con él. No hay mayor fortaleza que nosotros podamos tener, es tener el apoyo ¿de quién? De nuestra familia. Nuestra familia es nuestro sustento, es nuestra motivación. Nuestros hijos, nuestra esposa, esos seres que amamos.
Dice que vinieron a la cueva de Adulán. ¿Qué significaba Adulán? Lugar de refugio, lugar de reposo. ¿Qué significa estar en la iglesia, mi hermano? ¿Qué es para ti este lugar? Debería ser un lugar de refugio, un lugar de reposo, un lugar donde tú meditas, no en el vestido azul, blanco, amarillo, no los zapatos, no, olvídate de eso. Donde tú te encuentras con Dios, donde tú meditas y estás aquí para recibir un mensaje del cual tú te harás un autoanálisis, del cual tú tomarás decisiones que serán decisiones eternas. Así es que bienvenidos a la cueva de Adulán esta mañana. Pero lo interesante es que cuando estamos en la cueva de Adulán pensamos que estamos con gente valerosa. Y nos vamos a dar cuenta en el texto, si seguimos leyendo nos damos cuenta de algo interesante. Y dice que vino su familia, pero vinieron otras personas. Y dice la palabra de Dios, y se juntaron con él todos los que tenían súper fortaleza. Y dice también que se juntaron con él los que no tenían ninguna deuda. Y dice que se juntaron con él los más alegres del grupo. A veces nosotros entramos a la iglesia y pensamos que todo va a ser de la mejor manera. Y cuando nos damos cuenta, a veces está más complicado a veces adentro que afuera, decimos. Pero realmente el arca de Noé nos presenta que está más complicado afuera que adentro. Huele mal adentro, pero afuera está difícil. Eso es lo que nos ministra la palabra de Dios cuando nos habla del arca de Noé. Pero cuando vemos este hecho, dice que estas personas tenían problemas. Eran personas que tenían aflicciones. ¿Alguna vez estás afligido? ¿Has estado afligido tú? Cuando estás afligido, hay algo interesante. Te concentras en sí mismo. No estás viendo el problema de otros, estás viendo tu problema. Y cuando estás afligido, pues ¿qué ánimo puedes darle a alguien? Si tú estás esperando que alguien te dé ánimo. David está huyendo y también está ¿cómo? Está también afligido. Si está huyendo es porque tiene miedo. ¿Alguna vez has tenido miedo? Recién venido al área del downtown de Los Ángeles. Antes me tenían en todas las orillas, me tenían en Long Beach, me tenían en Silma, Valle de San Fernando, me tenían por allá, me tenían por acá, y después me trajeron al downtown. Y la primera iglesia que me dieron en el downtown fue en Hollywood. Y cuando fui a la iglesia de Hollywood nos tocó ir a visitar a una hermana, y cuando salimos del carro con el primer anciano que andábamos visitando a la hermana, aparecieron dos muchachos con unas armas de escuadras largas, le pegaron un par de tiros a un joven, cayó muerto delante de nosotros, y nosotros afligidos, temerosos, porque dijimos nosotros somos los siguientes, porque vimos todo el cuadro. ¿Alguna vez has estado afligido? ¿Alguna vez has tenido miedo? Pues su pastor tuvo miedo. El hombre se dio la vuelta con la pistola en la mano. Yo estaba en el carro estacionando, el hombre estaba al frente, me quedó viendo, agarró la pistola así y me quedó viendo y se echó a reír y se la puso acá y salió corriendo. Sin duda, todos hemos pasado un momento de temor. Y mayormente cuando nuestra vida está en riesgo. David vivió momentos de temor. Pero también dice que se le adhirieron gente endeudada, gente que tenía problemas, gente que necesitaba ayuda, gente que su crédito estaba mal, gente que había perdido su casa, gente que se había metido en las credit cards hasta donde ya no. Habían deudas por todos lados porque había que traer a no sé cuánta gente de cierto lado y había que pagar, y hoy con tanto costo de... Así es que las deudas oprimen y debilitan.
Pero también dice que había otro grupo, y no eran los contentos, eran los amargados, eran los que todo lo ven gris o lo ven negro, no ven nada positivo. ¿Se hace algo? No, estaba mejor antes. No se hace nada, está peor ahora. La naturaleza de los que están en conflicto era la gente que lo rodeaba a David. Pero todos estaban en el mismo hueco, con dificultades. Pero hay algo interesante. Cuando tú estás en dificultades y te retiras de tu vida y te encuentras en un lugar como ese, es ahí donde Dios comienza a producir en el corazón de aquellos líderes que le buscan a ser transformados para la gloria de Dios. Y ser transformado no es nada fácil, hermanos, porque tú tienes que reconocer las necesidades que hay en ti. David se encontraba en aquel lugar, el rey lo andaba buscando, pero es algo interesante. Si ustedes ven en el capítulo 23, comienza el entrenamiento de Dios con este grupo de personas. ¿Sabes que Dios está entrenándote a ti? ¿Sabes que Dios está trabajando contigo? Te está probando en todas las áreas, porque Dios quiere que completes la buena carrera y llegues al final de esta carrera. Él es el coach, Él es el entrenador, Él ya la corrió, Él conoce. Y por eso las circunstancias que a veces vivimos, que no queremos vivir, Dios las permite para ayudarnos a alcanzar otro nivel, para que podamos crecer, para que podamos vernos en el reino de los cielos. Y para podernos vernos en el reino de los cielos, tenemos que superar todas estas limitaciones que como seres humanos las vivimos, las mantenemos en nuestra mesa, en nuestra cabeza, y nos limitan a avanzar. Así es que Dios toma el control de estos 400 hombres. La Biblia habla que eran 400 ahí en ese texto. 400, que de 400 no se sacaba ni uno, ¿verdad? Ni David era uno de ellos. Pero qué bonito es cuando Dios toma 400 o cuando Dios toma líder y comienza a hacer una reflexión. Y mire lo que dice el capítulo 23, que es ahí donde comienza esa verdadera dirección de Dios para el corazón de nuestra vida. Si nosotros queremos ser líderes, queremos sobrellevar circunstancias de círculos o situaciones de hermanos y hermanas que estén en dificultades, sigamos estos consejos. Mira lo que dice el texto en el capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David les dijo: armémonos, peleemos. Mira lo que dice aquí. David dice, ¿consultó a quién? A Jehová. David, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus luchas, sabía que necesitaba buscar a Jehová. ¿Sabes tú que las circunstancias que Dios te lleva de endeudarte, de amargarte y de estar afligido, son circunstancias donde llegas a un momento en que tú no tienes control, que necesitas a quién? A Dios. Y cuando tú estás en una circunstancia donde tú ya no tienes control, yo no sé cuántos de ustedes han ido alguna vez a esos ríos turbulentos. ¿Alguno ha participado en esos ríos turbulentos? Cuando digo esos ríos turbulentos, se monta un líder, se monta atrás, es una lancha algo grande, y entonces ponen a 2, 4, 6 y el líder va atrás, no va adelante, va atrás. Él lleva un control cuando va navegando porque el río va turbulento. Pero lo interesante es que coloca a todos los del grupo y dice: ¿cuántos van a ir conmigo? Ok, vas tú, tú, tú y tú y tú. Y ya los pone a los 6 a un lado y les deja hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia en montarse en este río revuelto? Y aparecen siempre los que ya han tenido la experiencia, ¿no? Entonces habían 2 pastores que habían tenido la experiencia y levantaron la mano, ¿eh? Pues dije, bueno, estos son los líderes entonces, porque nosotros seguimos a donde nos llevan. Por tal que no nos ahoguen, no hay problema. Así es que nos montamos a la lancha y dijo: pero los 2 que no han nunca se han montado en una lancha de estas, se van adelante. ¿Cómo que adelante? Le digo.
Si nosotros, le digo, somos los que no sabemos, los que saben, le digo, póngalos adelante. Los que no saben se van adelante. Y lo quedo viendo yo al otro y le digo, ya nos ahogamos, le digo. Porque el río era turbulento. Aquellos que han estado en Costa Rica, es el río Pacuares. El río Pacuares de Costa Rica es muy turbulento. Nos montamos a la famosa lancha. Ahí vamos. Cuando el líder nos decía, siéntense, nos sentábamos. Levántense, nos levantábamos. ¿Qué íbamos haciendo? ¿Por qué nos había escogido? Porque ninguno de nosotros nos queríamos ahogar. Y entonces íbamos atentos a lo que nos dijera quién. El que llevaba el control. Y después entendí una lección interesante. Cuando una persona no se deja guiar, va a tomar diferentes rumbos. Y hay personas que ya conocen el camino, que desean dirigirnos por el camino correcto, pero como el otro ya tuvo su experiencia, él no quiere saber de otra experiencia. Y entonces pude entender que sí, nosotros los seres humanos nos pasa lo mismo. A veces Dios nos permite avanzar y cuando ya hemos avanzado, pensamos que tenemos el control. Hay un buen ingreso económico, tengo mi esposo, mi esposa estable, tengo mis hijos estables, tengo toda la estabilidad que tengo mi casa, tengo mi auto, tengo mi cartera suficiente ahí en el banco. ¿Quién necesita a Dios ahí? ¿Quién necesita a Dios ahí? Pero cuando vienen las aflicciones, donde ves que tu cartera, donde ves que tus circunstancias, donde ves que te golpeó una enfermedad y esa enfermedad no es base financiera, la casa no te ayuda para superar tu salud, te das cuenta que necesitas de Dios. Y eso fue la cueva de Adulán, era llegar a comprender que todo ese grupo, sobre todo David, necesitaba ¿a quién? Necesitaba a Dios. Y tú y yo podemos estar en circunstancias desfavorables ahorita, pero recuerda que cualquier adversidad que tú estés pasando es porque Dios está permitiendo para que tú te des totalmente a la voluntad de Dios y Dios tome el control de tu barca y te lleve al lugar seguro y te haga salir de esas turbulencias. Él conoce mejor el camino. Por eso entonces encontramos que cuando David reconoció, dice que fue a consultar, no dijo vámonos a Keila, vamos a liberarla, no, dice que fue a consultar a Dios. Pero mira lo que sucede cuando el hombre consulta a Dios. Sigue leyendo el versículo 2. David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David. ¿Qué le respondió? Ve y ataca. Y los filisteos y libra a Keila. Pero mira lo que dice el verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Qué transmitió este grupo al corazón de David? ¿Y cómo lo podemos ver? En el versículo 4 dice que volvió a ¿qué? Volvió a consultar. Ya no le había dicho Dios que fuera, ¿ves? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y tú vuelves a consultar? Ah, no, es que yo quiero ser como Gedeón. No, Gedeón es otra cosa. A veces la necedad nuestra, el miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Yo no sé cuáles son las circunstancias que tú estés peleando. Yo no sé cuál es el gigante que puede estar en tu vida, pero no tengas miedo. Has llegado a la cueva de Adulán y aquí vienes angustiado, vienes endeudado y vienes amargado. El Señor transformará tu vida. El Señor te hará un hombre provechoso de bendición. El Señor te ayudará a salir de tus deudas. Mira qué bonito esto. ¿Alguno ha estado endeudado aquí? Solo el pastor entonces.
¿Saben ustedes qué relief es cuando tú pagas todo? Y cuando tienes cero de deuda. Pero pastor, ¿y la casa? ¿Y cómo hago con la casa? Bueno, si ya está en la deuda, solo te deje la deuda de la casa. No le ponga más deuda. Lo que quiero decirles es, ¿cómo seres humanos nos adentramos a un mundo donde va deteriorando nuestra relación con Dios y vamos perdiendo nuestro liderazgo? Porque los órdenes cambian y nosotros lo podemos ver con todo respeto, nuestra fidelidad, hermano. Y cuando hablo de nuestra fidelidad, ay pastor, ya va a hablar de dinero. No, hermano, es que la fidelidad del dinero es un nervio que a nadie le gusta que le toquen. Ay pastor, pero es que yo no estoy de acuerdo con que usted chequee a la gente y después lo ponga en el comité porque da o no da. No, hermanos, si usted no es fiel con Dios, no va a ser fiel en poder buscar la dirección de Dios para que Dios lo guíe. Y hay cosas que son así, no como usted la ha trazado, es como Dios lo ha dicho. La fidelidad es parte de nuestra vida. Si nosotros somos fieles en lo poco, dice el Señor, en lo mucho. Ay, hermano, los privilegios que Dios nos da de negociar y trabajar dentro de la viña del Señor son algo especial en nuestra vida. Pero ese es el proceso del entrenamiento de Dios. Por eso a veces llega un momento en que nos cierran las válvulas, porque somos tan tacaños y tan duros que dicen, bueno, ahora te voy a apretar. Viene el Señor, cierra la válvula y Señor, no hay agua. Pues y cuando te abrí todo el agua te la tomaste. Ahora te la voy a dar por gotas. Dios es bueno, hermanos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Pero a veces nosotros le exigimos más a Dios, dame más y más y más. Y le voy a decir, y si nos da más nos perdemos. Mejor que nos dé lo justo, como dijo el salmista, el proverbio. Que nos dé lo justo para que podamos vivir con el amor de Dios y la justicia divina. No hay mejor momento que vivir agradecidos con Dios. Y aquí le dice el Señor a David, ataca. Y vuelve a consultar. Como que la influencia de las voces. Cuando estás en una comunión con Dios y estás buscando de Dios, va a venir la influencia de lo que está rodeándote y te va a golpear. Pero ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios será posible? El día de ayer me tocó ir a ver a una persona que está totalmente en un estado crítico. Y lo único que le pude decir, hermana, me dijo ella, pastor, yo creo que esto ya no hay solución, yo creo que él va a morir. Le digo, mire hermana, le digo, el último que tiene la palabra de la vida del hombre es Dios. Si Él lo retorna y le da que se ponga de pie y pueda generar bendición, busque al Señor, entregue su vida al Señor. A veces es triste porque como seres humanos damos por sentado de que la persona que está a nuestro lado estará bien toda la vida. Y hermanos, vivimos instantes de vida, vivámoslo en una comunión con Dios. Vivámonos como el deseo que el Señor tiene con nosotros, que podamos servirnos mutuamente. David entendió que el Señor le decía que se levantara y que fuera a Keila, y él obedeció. ¿Y qué sucedió? Keila fue tomada por David. ¿Cuántos damos un fuerte amén? Yo no sé cuántas Keilas hay a tu alrededor, que Dios te está diciendo tómala, pero no es la novia, no es otra esposa. Keila era un lugar. Así es que si Dios te dice que vayas a Keila y la tomes, habrá algo que tú tienes que hacer ahí. Hazlo. Pero al mismo tiempo, Salomón andaba en busca. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, se dan cuenta que Salomón andaba en busca de David. Y se dio cuenta que estaba ¿dónde? En la región o en el lugar de Keila. Y se preparó para atacarlo. Pero ¿qué hizo David? Cuando escuchó y le avisaron que estaban a venir a atacar a Saúl, fue
y consultó con Dios. Y al consultar con Dios, le preguntó que si realmente lo iban a atacar y si la gente de Keila lo iba a entregar, y le dijo que sí. Por lo tanto, Dios le estaba dando el preaviso que saliera de ese lugar. ¿Y saben lo que hizo David? Salió del lugar y se fue a las montañas, al desierto, a las cuevas. Es interesante cómo Dios trabaja. Le entrega a Keila y ahora le dije que huya. ¿Por qué no pudo detener a Saúl? ¿Por qué no pudo entregar una victoria a Saúl? Porque Dios estaba trabajando en el entrenamiento ¿de quién? De David y de sus seguidores. Sus mentes eran contrarias a la voluntad de Dios. Sus mentes estaban pensando todo lo contrario. Todas las calamidades, tenían miedo. Dios estaba tratando de hacerlos valientes a enfrentarse con algo que ellos no conocían. Dios le estaba diciendo y repitiendo que su presencia estaría con ellos. Dios estaba redarguyendo de que si ellos seguían obedeciendo sus mandatos, serían la cabeza del pueblo de Israel. Dios estaba ahí. Y yo quiero decirte esta mañana, Dios está aquí, está en tu hogar y está en tu corazón y está en tu vida. Obedece su voluntad. Escucha lo que Él te dice. Avanza seguro. A veces te dirá, vas a vencer. A veces te dirá, sal, huye. El plan de Dios es diferente y no es lo lógico. ¿Cuántas historias podemos encontrar? La historia de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Josafat, podemos encontrar esa historia interesante. Cómo Dios interviene, cómo Dios gana una guerra. Esta tarde lea esos capítulos, capítulo 20, lo lee detenidamente y se va a dar cuenta que la manera como Dios hace las cosas no es como estamos acostumbrados a ver. Pero también nos damos cuenta que cuando él huyó al desierto, también Dios iba ¿con quién? Con David. ¿Estamos de acuerdo? Y quisiera terminar con esta parte. El versículo 26 del capítulo 23 de Primera de Samuel dice: Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Ya estaban a punto ¿de qué? De capturarlo. Ya estaba en las manos de Saúl. Yo no sé cuántas veces has estado en las manos del enemigo, pero tú y yo cada día tenemos una batalla y cada día tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa está a veces en las manos ya para capturarte. Pero en ese momento, ¿quién tiene el control? Gloria sea el nombre de Dios. En ese momento de dificultad, Dios tiene el control. Dios no lo puedes medir por finanzas, a Dios no lo puedes medir con las acciones que tú haces, a Dios lo mides con el deseo y la misericordia que es abarcante para todo aquel que le busca. Tú has venido a buscar misericordia hoy a Dios, Dios te dará misericordia a ti esta mañana. Dios te protege, Dios te ama. Y nos damos cuenta que en el relato, versículo 27, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. ¿Y qué sucedió? Pues Saúl tuvo que regresarse y dejar de perseguir a David. Hay tres cosas aquí. La primera le dice ataca, la segunda le dice huye y la tercera le dice quédate quieto. Hay cosas que tú no puedes hacer. Quédate quieto. Y si ustedes siguen en el capítulo 24, sigue el entrenamiento y ese es el trabajo de ustedes, continuar con el entrenamiento.
Si ustedes continúan al 24 y al 25, al 26, se van a dar cuenta que hay más entrenamiento de Dios en la vida de estos hombres. Pero lo que quiero decirte, cómo Dios en su bendito amor trabaja en la vida de estos hombres. Y vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Primera de Crónicas. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Mira cómo Dios transforma la vida de aquellos que se colocan en sus manos. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran, ¿qué dice la palabra de Dios? Y eran los valientes que ayudaron en la guerra. ¿Quiénes creen que eran los valientes? Aquellos que estaban afligidos, endeudados y amargados. Ahora la Biblia los llama los valientes de David. Interesante, la historia no esconde ninguna circunstancia. La Biblia no solamente habla de puntos favorables, habla de nuestra condición. Tú y yo somos personas con condiciones débiles. Tú y yo somos personas con situaciones que necesitamos la presencia de Dios. Tú y yo somos personas que necesitamos ser dirigidos por el poder de Dios. Tú y yo somos personas que necesitamos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Tú y yo somos esos endeudados, esos amargados, esos afligidos, pero Dios cuando obra en su pueblo lo transforma y lo hace en un pueblo valiente. Y Dios te ha llamado para ser un valiente de Jehová. Levántate de tu lugar, entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, quiero llegar a ser lo que tú planeas en mi vida. Quiero soñar lo que tú has soñado conmigo. Quiero alcanzar y ser lo que tú deseas que sea. Para que siempre lo que haga y lo que diga y lo que viva glorifique tu nombre. Ese es mi deseo y oración esta mañana en cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra, que nos prepare para el reino de los cielos y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles.